Johan, ven, Johan. Es que Johan lee primero el letrero. Apúrate, niño. Ya no hay botón. Muy buenas noches con todos. He dudado mucho en hacer este video porque va a ofender a muchas personas y al mismo tiempo les va a educar a muchas personas sobre lo que verdaderamente funciona en el mundo y qué es lo que ha hecho a los países ricos y qué es lo que hace a los países pobres. Como pudieron ver ese video de estas mujeres con sus hijos llevándose todos los chocolates del día de Halloween allá en Estados Unidos. Al parecer son centroamericanas, pude escuchar el acento de ellas y parece que son centroamericanas de algún país de Centroamérica. No son ecuatorianos, pero no me hubiera asustado si hubieran sido ecuatorianos. La verdad es que los países latinoamericanos, desde México hasta Argentina, somos pobres por esa manera de pensar. Obviamente. Y sin excluir esto al Ecuador. Obviamente que hay culturas mucho más desarrolladas que las nuestras. El éxito y fracaso de un país no se basa en los políticos que tenga ese país, no. Los políticos son un reflejo de la población en sí. Los últimos 3 presidentes que hemos tenido, como el Rafael Correa, Lenín Moreno y el Guillermo Lasso, son un reflejo de nuestra sociedad. El uno que se creía Dios hace 3 años, hace 3 periodos, el Rafael Correa, y creía que sabía todo, es un reflejo de la sociedad. Igual Lenín Moreno, igual el Lasso. Yo no estoy de acuerdo con ningún político, pero si ustedes se fijan, Estados Unidos es rico gracias a la cultura anglosajona y a los blancos no hispanos anglosajones que tienen esa cultura que hacen que ese país sea increíblemente rico. Los hispanos, la mayoría de latinoamericanos, no todos, no estoy incluyendo a todos, somos así o son así. Y por eso es que degradamos y destrozamos ese país con nuestra cultura del más vivo, nuestra cultura de aprovecharse, nuestra cultura de no respetar los límites, nuestra cultura de ellos dejan los caramelos ahí, los dulces ahí, para que cada niño que llega a su puerta pueda llevarse alguno de ellos, o algunos de ellos, no en esa cantidad. Recuerdo que estaba leyendo este libro de Thomas Sowell que habla de las culturas y las civilizaciones. Es un libro muy interesante, un libro con mucha información relevante. Y bueno, esa información nos habla de los afroamericanos, que los afroamericanos son una de las culturas que tiene más problemas en Estados Unidos, o sea, los negros de Estados Unidos. ¿Y por qué son así? Ese tipo de cultura tan violenta y de tanta madre soltera y de tanto problema y de tanta pobreza en Estados Unidos es porque esos afroamericanos heredaron la cultura de los rednecks, de los pieles rojas que dicen en inglés, los rednecks o los los rednecks. Heredaron esa cultura que vino de Inglaterra, de las partes altas de Inglaterra, no de Londres. O sea, muchos de ellos eran los escoceses y otras partes de las islas británicas que no fueron conquistadas por el Imperio Romano. Entonces el Imperio Romano conquistó a esa parte de Inglaterra, la parte sur, y le heredó mucha de la civilización y mucha de la cultura que hizo al gran Imperio Romano maravilloso. Y esa cultura fue llevada desde Inglaterra al sur de Estados Unidos, y la cultura de Londres, del sur de Inglaterra, fue llevada al norte de Estados Unidos, donde estaban las 13 colonias. Entonces,
La cultura esta de los rednecks fue heredada a los afroamericanos porque la mayoría de afroamericanos vivían en el sur debido a las plantaciones y a los cultivos, plantaciones de algodón, de tabaco, de todo. Eso que hacían en el sur del país porque hay mejor agricultura en Estados Unidos debido al clima y a las tierras. Y por eso es que los resultados de los afroamericanos en todo aspecto son desastrosos. ¿Por qué? Porque heredaron esa cultura. Y esa cultura no les ha servido para ellos progresar en su vida. Al igual que los judíos, es una cultura de éxito. Que en todo país del mundo que vayan tienen éxito los judíos. La cultura de ellos es de éxito. Igual los chinos. En cualquier país que van los chinos tienen éxito. Las culturas por ejemplo, los chinos, los asiáticos, los coreanos, los japoneses, los de la India y los chinos, coreanos, japoneses, la India y China, ganan más que los norteamericanos, o sea, los blancos anglosajones, y les va muy bien en la educación y muchos de ellos son emprendedores y tienen negocios y superan mucho a los blancos anglosajones. Allá, en cambio, los hispanos estamos muy por debajo de los blancos anglosajones y estamos al nivel de los negros, muchas las veces un poco mejor, muchas las veces un poco peor. ¿Pero por qué? Porque nuestra cultura es una cultura desastrosa. Es una cultura del más vivo. Es una cultura que no respeta las leyes. Es una cultura sin educación. Es una cultura que las madres enseñan a los hijos a pasar o a hacer lo que hacen esas señoras con sus hijos. Los dulces estaban ahí simplemente para que cada niño que vaya a esa puerta se coja una pequeña cantidad. Cuando el ser humano sabe autocontrolarse, no necesitamos policías. No necesitamos leyes. Las leyes están hechas, mejor dicho, para las malas personas, los malos individuos de una sociedad. Entonces, en el Ecuador nunca progresaremos. ¿Por qué? Porque nuestros políticos son el reflejo de nuestra sociedad. La cultura de la viveza, la cultura del más sapo, la cultura del que se quiere aprovechar de cualquier cosa. En Estados Unidos, me acuerdo cuando yo vivía, no le pedía mucho la identificación a uno, en todo lado. Y bueno, muchas las veces uno no necesita ni tener identificación allá porque es una cultura de confianza en la cual las personas no mienten mucho. No tienen estas dificultades que tenemos nosotros. En cambio, aquí en el Ecuador, en todo lado te piden la cédula. ¿Por qué? Porque nuestra cultura es una cultura de la desconfianza. ¿Por qué? Porque todo mundo se quiere aprovechar de la otra persona. Todo mundo quiere pasarse de vivo. Y por eso que como país estamos fracasando. Y vino un individuo hace algunos años atrás, Rafael Correa, que dijo que iba a mejorar la educación y que iba a hacer un cambio en el país, pero no. La educación se tornó peor para los profesores, para los mismos alumnos y para la sociedad en sí. ¿Por qué? Porque los valores son lo más importante en una sociedad. Sin valores, esa sociedad no puede progresar. Y los políticos son el reflejo de los valores de las personas en esa sociedad. Nuestro país es pobre porque somos personas sin valores. Somos personas que no respetamos a los demás. Somos personas que siempre queremos aprovecharnos de los demás. Y por eso los latinoamericanos estamos muy mal. Porque la mayoría de personas en nuestros países son así, como esas señoras, enseñándole a esos hijos a llevarse todo, cuando Estados Unidos los recibió a ellos y les está ayudando a que puedan tener una mejor vida. Son mal agradecidos y ladrones. Discúlpenme por estas palabras, pero esa es la verdad. Gracias por haberme escuchado y si tienen algún tipo de consulta psicológica, háganmela, por favor. Yo les puedo ayudar en cualquier problema que tengan en sus vidas. Y no se ofendan por esto, es la realidad. Excelente semana.